Buenas noches. Prosiguiendo con el diplomado de Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, en esta oportunidad vamos a presentar al profesor, señor embajador Juan Álvarez Vila, tema justiciabilidad con los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Jurista, lingüista e historiador. Es también embajador de carrera en el Servicio Diplomático del Perú y miembro de honor del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Es profesor universitario en el Perú y en la de Derechos Humanos de Ginebra, Suiza, en la que integra su consejo científico. Ha representado al Perú en la Argentina, Hungría, Austria, Suiza, Naciones Unidas, Costa Rica, Cuba, Indonesia, Timor Oriental, y fue el primer embajador que el Perú acreditó ante la Asociación de Estados del Sudeste Asiático, ASEAN. Ha escrito obras de carácter jurídico, histórico y lingüístico, algunas publicaciones por la ONU en español, inglés, francés, árabe, ruso y chino. En el marco de la presente conferencia cabe destacar que fue uno de los 15 expertos que redactó la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo y autor de la iniciativa de que se elabore el protocolo facultativo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Es experto de la ONU para Derechos Humanos y perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro país le ha conferido la más alta distinción que otorga, la Orden del Sol del Perú. Ha sido otorgado con el título de Príncipe por la Casa Real de Senagaguarian, una de las más antiguas de Sumatra, en Indonesia, siendo el único ciudadano extranjero a quien se le ha hecho esta distinción. Con ustedes, el señor embajador Juan Álvarez Vila. Muy buenas noches a todos ustedes. Quiero agradecer por ese aplauso de bienvenida y espero que al finalizar la exposición el aplauso pueda ser sincero o la silbatina también. Depende de lo que yo diga, de la satisfacción, de lo que yo pueda haberles brindado en esta exposición. Decirles que me siento muy complacido de estar nuevamente aquí en este colegio, del cual todos los aquí presentes formamos parte, y voy a exponer algunas de los puntos relacionados con la justiciabilidad de los derechos humanos. Si los derechos humanos no tienen un sistema que los haga realmente justiciables, quedan en el terreno de las meras declaraciones. Bueno, la primera cuestión es la de la definición de los derechos humanos. Si ustedes toman un instrumento internacional, sea la propia Declaración Universal de Derechos Humanos o cualquier tratado internacional dentro del marco de la ONU o dentro del sistema interamericano, no van a encontrar nunca una definición de lo que son los derechos humanos. Yo me acuerdo que muchos años atrás, un alumno mío en la universidad aquí en el Perú me dijo: si usted no da una definición de derechos humanos, entonces, de acuerdo con las normas que tenemos para la elaboración de tesis, ¿no?, nos la van a descalificar porque metodológicamente se exige una definición. Pero aquí estamos frente a una realidad. No hay una definición, ni creo que pueda haber una definición nunca. Hay algunas aproximaciones. La terminología empleada se basa en un punto común, que es la dignidad del ser humano. Todos los seres humanos tenemos una dignidad. Esa dignidad no es creación del Estado, es anterior al Estado. Los seres humanos nos hemos agrupado para poder en un determinado momento crear al Estado, pero el Estado no ha creado nuestra dignidad. Este es un punto muy importante
y que entre en la cuestión de si los derechos humanos son creación del Estado, si son creación de una organización humana o si tienen una fundamentación filosófica superior. Tendríamos que llegar a un punto preciso. La fundamentación está en la dignidad del ser humano. Y ahí tenemos que quedarnos. Porque si queremos avanzar un paso más, ya no hay ningún consenso. Porque unos dirán, la dignidad del ser humano viene de Dios. Y el que no cree en Dios dirá, yo no acepto eso porque yo no creo en Dios. Entonces, la búsqueda de una fórmula consensual hizo que la Declaración Universal de Derechos Humanos no tuviese ninguna referencia a Dios. Ustedes la leen, se les ha distribuido ahí en los textos, no van a encontrar absolutamente nada. Esto motivó que el entonces Papa Eugenio Pacelli Pío XII dijera, si no se menciona a Dios es porque está en contra de Dios, está en contra de la Iglesia, y con mucha prudencia colocó la Declaración Universal de Derechos Humanos en observación. No hubo una condena, pero tampoco hubo una aprobación. Hasta ahí, por resumir todo un debate que hubo en las Naciones Unidas. Ustedes recordarán que en 1948, que es el año en que se proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos, acababa de terminar prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Y las grandes potencias estaban divididas ya en una guerra fría, oscilaban entre las creencias religiosas y las no creencias. Eran entonces el momento en que la Unión Soviética proclamaba oficialmente que era una república atea. Como el tema es muy extenso, voy a hacer simplemente un resumen de los puntos principales. Aquí digo que los estudiosos también evitan hacer definiciones. Una aproximación o un intento podría definirlos como aquellos derechos que se basan en la dignidad e igualdad de todos los seres humanos y por ende son universales. El derecho a la vida es el presupuesto de su titularidad y ejercicio. También comprenden las condiciones que permiten al ser humano satisfacer sus necesidades a efectos de que su desarrollo individual y colectivo esté en armonía con la dignidad que tiene como consecuencia de su natural condición de ser humano. Este es un intento por aproximarme hacia algo, no llega a ser una definición, porque digo, es imposible, algo que pueda ser aceptado por todo el mundo, pero casi parece una redundancia, ¿no? Pero aquí estamos hablando de la dignidad del ser humano y de todo aquello que es necesario para que podamos vivir con dignidad. Este criterio de vivir con dignidad se relaciona muchas veces con las necesidades del ser humano. De ahí que cuando pasemos al caso de la justiciabilidad y de los llamados derechos económicos, sociales y culturales, vamos a ver que entramos en un terreno un tanto pantanoso. Caminar por el tema de los derechos humanos no es absolutamente nada fácil. El origen de los derechos humanos. Aquí simplemente estamos ya no yendo al origen filosófico, estamos dejando la cuestión filosófica, pero hay una evolución histórica. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
empezando por ahí. Hay muchos otros antecedentes que los encontramos en todas las culturas, en todas las épocas, en la antigua Grecia, en el Imperio Incaico, en la India, en el Evangelio, en el Corán, en la declaración de Juan Sin Tierra. Pero para ir a lo más moderno estaría la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue proclamada por la Asamblea Revolucionaria Francesa. De ahí, los derechos humanos y la Organización de las Naciones Unidas. El primer punto importante es la universalidad y obligatoriedad de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y luego vamos a ver rápidamente los primeros pasos que la ONU da: la Carta Internacional de Derechos Humanos, las generaciones, los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales. En lo que se refiere a las Naciones Unidas, la declaración se llama Declaración Universal. Hay una base filosófica. Si todos los seres humanos tenemos la misma dignidad, porque sería un absurdo decir que una porción del género humano tiene dignidad y la otra no. Todos somos iguales. La dignidad, repito, es la misma. Entonces aquí tendríamos que ir hacia una universalidad. Pero ha habido y hay cuestiones políticas que tenemos que considerar. Cuando la Declaración Universal fue proclamada por las Naciones Unidas, ocurrió que solamente una cincuentena de estados participaron en su redacción. La mayor parte del mundo se encontraba bajo dominación colonial o extranjera. Y por tanto, un enorme sector de la población mundial no estuvo representada en los trabajos de la Declaración Universal. Y con el tiempo ha habido una serie de cuestionamientos a la cuestión de la llamada universalidad. Principalmente se concentran en el artículo 18, pueden ver ustedes el artículo 18 de la Declaración Universal, que se les ha distribuido, y ahí se habla del derecho a la libertad religiosa, y se dice que toda persona tiene derecho a profesar su religión y a cambiarla. Cuando la mayoría de los países islámicos acceden a la independencia, se encuentran con un punto en la Declaración Universal que contraría una de las enseñanzas del Corán, que el islámico no puede cambiar de religión. No puede cambiar de religión porque el Corán para un islámico es el sumum de la revelación divina. Entonces de aquí ha venido un cuestionamiento de decir no podemos aceptar el artículo 18 de la Declaración Universal. Eso para el Islam. Sin embargo, si uno lee el Corán, verá que es quizás el libro donde más tolerancia se pueda encontrar. Estoy viendo algunos rostros aquí como diciendo, ¿qué está diciendo? Cuando todos los días leemos noticias sobre el Islam que son relacionadas con la violencia, con asesinatos, etc. Pero tomemos el libro sagrado de los musulmanes, y ahí se habla de que es una religión de paz, de entendimiento, de fraternidad. El actual Papa lo primero que ha hecho es llamar a todos los cristianos a confraternizar con el Islam, porque es la religión más próxima al cristianismo. Y tenemos que ir creando también una cultura nuestra de
entendimiento, de aproximación hacia todo lo que es el Islam, que en muy pocos años más serán nuestros vecinos y serán nuestros compatriotas en gran medida, porque hoy día hay una migración tan grande que encontraremos, al igual que en Europa, que hay grandes comunidades islámicas, no tardarán también en llegar aquí. Bueno, ese es el cuestionamiento principal que se hace a la Declaración Universal, en el sentido de los puntos principales de universalidad y de obligatoriedad. Pero, como toda religión, en la cual las interpretaciones pueden ser muy elásticas, hay un sector del Islam que cuestiona esto y otros que son un poco más condescendientes. Las interpretaciones son mucho más flexibles. Tendría que salirme del meollo de la conferencia para empezar a hablar sobre el Islam, y la conferencia ya no sería exactamente sobre el tema que estamos tratando. Los primeros pasos de la ONU, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, tenía que buscarse primero una declaración universal, que es la que ustedes tienen en sus manos. Pero luego vino el punto central de esta conferencia de hoy, la justiciabilidad. Si es una declaración, por más que se llame universal y por más que se llame obligatoria, cuando el juez quiere aplicar una norma, le van a decir esto en el derecho internacional, y esta es una declaración y no tiene un carácter de obligatoriedad. Como el derecho internacional también funciona de manera distinta de lo que puede ser el derecho interno de un Estado, esto obliga a todos los abogados a mirar el campo de los derechos humanos en una doble dimensión: el derecho interno y también el derecho internacional. A través de la costumbre, las normas internacionales pueden llegar a ser obligatorias. Entonces, a lo largo de un proceso que tiene más de 60 años, hoy día ya nadie discute la obligatoriedad que esos principios contenidos en la declaración tienen. Pero hubo la necesidad de plasmar el contenido de la Declaración Universal en un tratado. Y las Naciones Unidas convocaron a una conferencia para hacer un tratado. ¿Pero qué ocurrió? El tratado sufrió el impacto de las ideologías imperantes en aquel momento. La Guerra Fría, el comunismo por un lado, el capitalismo por otro, generaron un debate: los derechos civiles y políticos, el derecho a la libertad de expresión, la posibilidad de elegir, la posibilidad de ser elegido, ¿son iguales a los derechos económicos, sociales y culturales? Entonces inmediatamente vino el problema. El mundo capitalista dijo no. Primero son los derechos civiles y políticos, y en segundo lugar están los derechos económicos, sociales y culturales. Como no hubo consenso en este sentido, entonces, ¿se acuerdan ustedes de la historia del rey Salomón? Cuando dos mujeres que peleaban por la maternidad de una criatura le dicen al rey: yo soy cada una, decía que era la madre del niño. Entonces el rey Salomón dijo: traigan una espada y voy a cortar al niño y voy a darle su parte a cada uno. Y la madre verdadera dijo: no, no lo maten. La otra sí quería que lo maten. Y Salomón reconoció quién era la madre. Aquí
no se llegó a reconocer a ninguna madre, sino que simplemente la criatura fue partida en dos. La fórmula fue, en lugar de un tratado para los derechos civiles, para los derechos humanos en general, se hicieron dos tratados. Uno, que es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y el otro, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Que son los que tenemos en este marco. Acá la Carta Internacional de Derechos Humanos comprende la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, comprende el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero luego, conforme las Naciones Unidas fueron avanzando en el terreno de hacer que los derechos humanos estuviesen recogidos en textos de carácter obligatorio, hubo necesidad de hacer un llamado protocolo facultativo al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que permitía que la persona humana individualmente pudiera recurrir a un órgano de las Naciones Unidas para que se respetaran sus derechos civiles y políticos. Esto ocurre en la década de los años 50. En cambio, para los derechos económicos, sociales y culturales quedaron en una situación de hermano pobre, un poco disminuidos. No hubo un tratado que permitiera y culturales. Es aquí donde nos encontramos con una clara manifestación del tratamiento dispar que la comunidad internacional ha venido dando a los dos grandes grupos de derechos humanos. Ustedes tienen ahí también, en el material que se les ha entregado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tienen el protocolo facultativo a ese pacto, tienen el otro instrumento internacional para la protección de los derechos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y van a encontrar ahora el Pacto Internacional, el protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ese pacto internacional es de factura bastante reciente y disculpen que hable de mí medio minuto, pero la iniciativa y la autoría de que las Naciones Unidas hayan aprobado ese protocolo se debe a mí, cuando integraba el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, a título personal, no como representante de ningún Estado. Yo hice el planteamiento de que estos derechos eran muy importantes y que tenía que nivelarse. El fruto de muchísimas deliberaciones es ese documento que
tienen ustedes ahí en la mano, y que es uno de los grandes pasos hacia la justiciabilidad de muchísimos derechos, como son el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, y toda una cincuentena prácticamente de derechos que pueden encontrar ustedes mencionados en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hemos mencionado rápidamente hoy día se está hablando luego que es el derecho al agua. Entonces voy a hacer uso del derecho al agua. La cuestión de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. Los derechos humanos son indivisibles y son interdependientes. Esto ha tomado muchísimos años llegar a una conclusión así, porque los debates políticos en las Naciones Unidas son realmente inacabables. Recuerdan que les dije que en los inicios de esta carrera de los derechos humanos se discutía cuáles son más importantes, ¿no? La libertad o el pan. El problema, pan sin libertad no puede funcionar. Y el pan, si no va acompañado también de una libertad adecuada, termina en una tiranía. Esto por reducir al máximo todo un debate que ha caracterizado a la humanidad en los últimos años. El dilema entre el marxismo y el capitalismo, ¿no? Si no se tiene el estómago lleno, no se puede pensar adecuadamente. Si no se puede pensar adecuadamente, el ser humano no es libre. Y de ahí la respuesta contraria, ¿no? Primero la libertad y el pan vendrá solo, ¿no? Que cuando hay libertad el pan viene, pero no tenemos ningún ejemplo. El pan y se necesita la libertad. Si se inclina la balanza para uno solo de esos elementos, entonces vamos a ver que la sociedad se resquebraja, porque empiezan las convulsiones sociales, se pierde la paz, que también es un derecho humano, se pierde la posibilidad del desarrollo de la persona humana. Ha habido también en este marco la cuestión del accionar del Estado, de las colectividades y de los individuos. Se decía, y todavía se dice muchas veces, que la sociedad tiene que organizarse sola. Se organiza sola y las cosas van a salir exitosamente, pero la realidad histórica nos demuestra que esto no es así. Los derechos civiles y políticos requieren del accionar del Estado y requieren de la colectividad también, no solamente es el aparato estatal. Y también en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, no se puede dejar todo en manos del sector privado, porque estaría faltando el contenido social para equilibrar y hacer más justa a una sociedad. En consecuencia, los dos grupos de derechos que estamos viendo tienen un denominador común para actuar. Se requiere de los particulares y se requiere del Estado.
y en proporciones más o menos equitativas. La cuestión de la justiciabilidad de los derechos humanos que vamos a seguir viendo a lo largo de la conferencia. Y también hoy día, para mirar así como un plumazo todo lo que, la cantidad de derechos humanos que se mencionan, los derechos humanos de los niños, de las mujeres, de las personas mayores, de los grupos minoritarios. Hoy día, aquí en el Perú estamos viendo, ¿no?, el debate que se está produciendo por el llamado matrimonio o unión entre personas del mismo sexo, ¿no? Forma parte de los derechos de los grupos minoritarios. Y ustedes podrán apreciar que no es fácil abrir el camino para ningún tipo de derecho que se quiera arreglar. No lo fue cuando se habló por primera vez en el Perú de darle el voto a las mujeres, ¿no? Hoy día diríamos ¿qué? ¿No? Pero usted no hubiera podido votar, ¿no? Ni ninguna de las mujeres aquí presentes, porque se les consideraba como seres incapaces de participar en la política, es decir, en su propio destino, ¿no? Sin embargo, ya hoy día eso parece un problema de la prehistoria, y sin embargo es de la segunda mitad del siglo XX, en la época del general Odría, que fue que primero reconoció el voto para la mujer. Así que bueno, el mundo va avanzando y se van creando nuevas necesidades. También aquí tenemos una cuestión que es importante mencionar, aunque sea rápidamente: los deberes humanos. Se habla mucho de los derechos humanos y muy poco de los deberes humanos. Y aquí hay un grave desequilibrio. En la Declaración Universal, por ejemplo, el texto de la Declaración, casi todos son derechos humanos. Solamente 2 artículos hablan de los deberes humanos. Bueno, la cuestión de los tratados internacionales y los derechos humanos es uno de los puntos más complejos que tiene el derecho internacional público. Y la mayoría de los abogados, por razones muy explicables, manejan más el derecho interno, pero no el derecho internacional. Y los políticos también. Entonces surgen estos conflictos entre qué prima, si el derecho internacional, lo que está establecido en un tratado, o lo que está establecido en una ley interna. La Constitución anterior había solucionado a medias el problema, hablando de la primacía del derecho internacional sobre las normas de derecho interno. Pero vamos a ver que ese problema fue tratado muy superficialmente, muy a la ligera. Acá tienen, todos tendrán que acordarse en el primer ciclo de Derecho cuando se nos enseñaba el monismo y el dualismo. Yo lo recuerdo porque me pareció lo más tedioso que podía haber concebido en mi vida, y por eso se me quedó grabado en la memoria, pero diciendo esto es una cosa absurda, ¿cómo se puede perder el tiempo? Pasados algunos años, cuando empecé mi carrera diplomática y a ver los tratados, yo dije, este es un problema interesantísimo que no está resuelto, ¿no? Aquí, este es un diagrama de Ben Euler, que refleja la total coincidencia entre ambos derechos, según la tesis monista. Según la tesis monista,
los dos derechos son iguales y coinciden. Y al coincidir en esta forma, entonces no puede haber conflicto. Una definición, al parecer, muy clara, pero vamos a ver si satisface o no satisface. Pasemos al siguiente grabado. Lo opuesto a la teoría monista, que es la teoría dualista. Son dos derechos que no se juntan nunca. Este es también utilizando un diagrama de Van Euler que refleja la total separación entre ambos derechos. Si nosotros buscamos ejemplos de esto, no existen en la práctica. Vamos a ver. Aquí hay otro diagrama de Van Euler, de acuerdo, esta es una elaboración mía, que refleja la relación entre ambos derechos. El área de intersección puede variar de acuerdo a la mayor o menor coincidencia entre los mencionados derechos. Tenemos el derecho interno y el derecho internacional público. Y hay un área de intersección de ambos derechos. En esa parte sí se juntan los dos derechos y forman uno solo. Pero hay una parte del derecho interno que no tiene nada que hacer con el derecho internacional. Por lo que la teoría monista, es decir, que los dos coinciden, resulta completamente absurda el día de hoy. Una norma sobre circulación de automóviles no tiene que hacer nada con el derecho internacional. Es una cuestión incluso de derecho municipal en la mayoría de los casos. Ahora, esta área de aquí es la que nos va a interesar y que espero que esté con más claridad aquí. Aquí tenemos la pirámide kelseniana de jerarquización de la legislación interna de un Estado. Todos conocemos esta pirámide. Según Kelsen, la Constitución estaba en la cúspide y debajo venían las leyes y normas con rango similar, luego normas de rango inmediato inferior al de las leyes, y podemos hacer muchas subdivisiones, ordenanzas, etcétera, con todo el problema que nuestra Constitución trae cuando se colocó la palabra ordenanzas al nivel de una ley, que trajo todo un debate y terminado el debate, la norma sigue redactada en esa forma y como muchas cosas en nuestro país pues no pasó nada. Veamos ahora lo que pasa con los tratados. No existe un sistema para establecer la jerarquía de los tratados. En el derecho interno podemos decir que la Constitución es el tope, pero en el derecho internacional no. La propia Constitución peruana y casi todas las constituciones mencionan simplemente el tratado, pero hay tratados sobre derechos humanos y derecho humanitario, tratados de dimensión universal y tratados de integración. Yo los he colocado en la cúspide de una pirámide inspirada en la de Kelsen. En otro peldaño estarían los tratados sobre comercio, cooperación, sobre exenciones tributarias. En el tercer nivel estarían tratados sobre supresión de visas, tratados sobre el régimen fronterizo, etc. Pero no podemos colocar en el mismo nivel a un tratado sobre supresión de visas que a un tratado sobre derechos humanos.
Entonces, decir simplemente que el tratado prima sobre la ley interna, bueno, un momentito, ¿de qué tratado estamos hablando? Si se trata de un tratado de derechos humanos, yo acepto eso. Pero no puedo decir que un tratado por el cual se suprimió el sistema de visas entre el Perú y el Ecuador puede estar al mismo nivel de la Constitución del Estado. Eso es simplemente absurdo. Acá estamos con un auditorio de personas con formación jurídica y que lo van a entender inmediatamente. Cuando una conferencia así se da entre personas que no tienen una mínima formación jurídica, la comprensión es prácticamente nula. Pero esto me parece a mí bastante claro. Ahora, en este gráfico yo he juntado en una sola pirámide las dos pirámides, la del derecho interno y la del derecho internacional, para buscar más o menos cómo coinciden. En el lado izquierdo está el derecho interno y al lado derecho está el derecho internacional. En el nivel 1 pondría la Constitución, que estaría equiparada por los tratados sobre derechos humanos y derecho humanitario, tratados de dimensión universal como la Carta de la ONU, ¿no? Que no existe un caso que alguien diga la Constitución del Estado de Panamá o de Colombia, o que sea, está por encima de la Carta. No hay, de la Carta de la ONU. Tendríamos equiparable a las leyes y normas de rango similar con los tratados de comercio y de cooperación, tratados sobre exenciones tributarias, ¿no? Pueden tener ese nivel. Esto no es una cosa definitiva, es muy maleable, pueden surgir nuevas figuras. Luego, normas de rango inferior a las leyes, tratados sobre supresión de visas, tratados sobre el régimen fronterizo, los tratados que permitían, por ejemplo, de régimen fronterizo, que los residentes en Tacna pudieran pasar a Chile utilizando tan solo el DNI. Hoy día eso ya se ha extendido para los ciudadanos peruanos en su totalidad y los ciudadanos chilenos, ¿no? O sea, ya esos tratados ya no tienen vigencia, pero es un ejemplo que indica la poca trascendencia legal, ¿no? Aquí, para resumir un poco la cuestión del derecho internacional y los derechos humanos, pasemos a las conclusiones. En materia de derechos humanos, ningún Estado es soberano. O sea, ningún Estado puede decir: yo soy libre de violar los derechos humanos en la jurisdicción de mi Estado. Los Estados han ido perdiendo atributos y soberanía. Hay un control internacional. Hay lo que se llaman las normas de jus cogens, que impiden que legítimamente un Estado dé normas que son contrarias a los derechos humanos. Si hoy día surgiera un nuevo Hitler, nadie aceptaría una situación de ese tipo. Nos dirían: esto es una locura, esto es simplemente inaplicable. La comunidad internacional se ve constreñida a intervenir cuando se violan los derechos humanos en algún Estado. Pero aquí, esto que es indiscutible, hay que intervenir, pero vemos que la política distorsiona este campo.
y lo distorsiona de una forma tal que lo vemos todos los días. La situación en el Oriente Medio, por ejemplo, ¿no? El caso de Irak, ¿no? Que fue acusado por Estados Unidos de que tenía armas químicas, etcétera. Luego no se pudo demostrar que había armas químicas, pero el presidente iraquí fue derrocado y condenado a muerte. Y ahí nadie pidió clemencia ni pidió absolutamente nada, sino de la manera más tranquila se terminó un régimen. El caso actual de Siria es también parecido, pero como las alianzas políticas internacionales son muy fuertes y todavía subsiste lo que se llama el derecho a veto, Rusia y en menor medida China han impedido que estalle una tercera guerra mundial por la situación en Siria. Entonces, ¿en qué medida podemos tomar estas pautas así generales, ¿no? Están expuestas aquí, pero una interpretación de este texto requiere acomodarlo en cada una de las circunstancias, porque bajo la capa de lo que se llama el derecho de intervención humanitaria también puede haber una intervención neocolonial y se pueden cometer muchísimos abusos. El caso que se está revisando mucho es el de Libia, ¿no? Que todos hemos visto, ¿no? Gaddafi pasó durante su vida por los más diferentes estadios de maldad y de santidad que se han podido ver en una sola persona. Y en una etapa era el malo de la película, en otra etapa fue San Gaddafi, ¿no? Parodiando, haciendo un poco de uso gracioso con el título de santo. Cuando le convenía a las grandes potencias por el petróleo, entonces ahí no pasaba nada, era un gobernante justo, etc. Cuando ya no fue útil, entonces a arrasar con él. Ahora estamos viendo otro proceso interesantísimo que es el acercamiento entre Irán y los Estados Unidos, ¿no? Y las piezas inmediatamente cómo empiezan a moverse. Arabia Saudita, que es el principal aliado que los Estados Unidos tienen ahí, ya expresó su preocupación. ¿Cómo puede haber hablado por teléfono los dos presidentes de los dos países, ¿no? Cuando uno diría, bueno, si se produce una distensión, habría que favorecer esa distensión, pero junto con eso hay intereses petroleros, hay intereses de muchísimo orden. Entonces el tema de los derechos humanos vemos que es bastante complicado. Para el real y efectivo goce de los derechos humanos es imprescindible la creación de un nuevo ordenamiento mundial que integre a todos los estados y los englobe, no solamente en términos de información o economía, sino también en el ámbito jurídico. Hay tal caos jurídico en el mundo de hoy que cómo podemos hablar de un adecuado respeto entre un estado y otro, o entre las personas. Cuando, tan solo por tocar la cuestión de la protección al nacional, yo les digo, hemos dicho que todos los seres humanos somos iguales. Un ciudadano norteamericano es igual a un ciudadano peruano. La respuesta tendría que ser sí. Si un ciudadano norteamericano es detenido en una frontera X, ¿no?, por criterios
de abuso de alguna autoridad fronteriza, inmediatamente el cónsul norteamericano tiene cómo actuar. Yo les puedo contar un caso de la vida real cuando yo era cónsul general en Ginebra. Me llama un peruano que yo conocía mucho, casado con una norteamericana. Llegaron en su automóvil hasta Austria y fueron detenidos ahí. A ella la dejaban pasar y a él no lo dejaban pasar porque era peruano. Entonces, el cónsul norteamericano me llamó, me dijo, hay un problema aquí. Bueno, me dijo, nosotros vamos a enviar dentro de 1 hora un helicóptero hasta el otro lado de la frontera. Si usted quiere, puede enviar a un funcionario consular para que le brinde protección también a este ciudadano peruano. Bueno, esto funcionaba por un clima de colaboración a nivel personal, oficial, etc. Pero yo no hubiera podido decir a las autoridades fronterizas, esperen que yo voy a mandar el helicóptero del consulado de Perú. Porque el consulado de Perú ni siquiera tenía un auto propio, y menos un helicóptero. Entonces, si se trata de la protección nacional, ya vemos que en la práctica hay una diferencia impuesta no por la teoría, pero sí por la realidad. Ninguna violación a los derechos humanos debe quedar en impunidad, pues el permitirla constituye de por sí una violación a esos mismos derechos. La Corte Internacional de Derechos Humanos. Esta Corte, y aquí podemos ver las diferencias que hay. Ustedes han oído hablar del Tribunal Penal Internacional, que se rige por el llamado Estatuto de Roma. Aquí, las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales no están consideradas. Estados Unidos apoyó mucho y participó en todas las reuniones que hubo para redactar este tratado. Pero ustedes saben que no lo ha firmado y que luego hizo una labor diplomática de Estado por Estado para efectos de que sus ciudadanos norteamericanos no estuviesen nunca bajo la jurisdicción de este Tribunal Penal Internacional. Vino aquí una delegación norteamericana y el Perú le contestó que no iba a aceptar esa propuesta porque era completamente injusta y absurda. Perú es un país de peso medio, digamos, ¿no? Pero los países centroamericanos sí aceptaron firmar esos tratados por los cuales si alguna vez algún criminal de guerra norteamericano cae en Costa Rica o en Honduras, no se le puede procesar en base a ese tratado que se ha hecho con Estados Unidos. Los derechos humanos no son solo de las generaciones actuales, sino también de las generaciones venideras. Esto funciona claramente cuando hablamos del derecho medioambiental, que está considerado como un derecho humano. Entonces, lo complejo que es para quien tiene formación jurídica, ¿no? Porque para el que no la tiene es más fácil de aceptar eso. Estamos hablando de generaciones que no existen y que quizás, si se produce una hecatombe atómica o de otra naturaleza, nunca van a existir. Pero hablamos de los derechos de ellos, de seres que son inexistentes. Pero hoy día nadie discute en el derecho medioambiental que tenemos que respetar los derechos de las generaciones venideras. Por eso un abogado que no está familiarizado con
derecho internacional puede pensarse es un grupo de locos que está hablando de derechos de personas que no existen, ¿no? Y cualquiera diría, bueno, sí, no existen, pero hoy día las convenciones internacionales todas tienen una cláusula que hablan de los derechos de las personas de las generaciones venideras. Los derechos humanos solo pueden realizarse bajo el imperio de la ética y de la moral. Si no hay ética y si no hay moral, entonces no puede garantizarse el respeto de los derechos humanos. No son sinónimos la ética y la moral. Se puede hablar de una moral peruana, una moral boliviana, una moral limeña, pero cuando hablamos de ética estamos hablando de valores universales, ¿no? A nivel interno de cada país podemos hablar de una moral. A nivel de la comunidad internacional tendríamos que hablar de ética, de acuerdo con un lenguaje contemporáneo. Alguien me dirá, pero Aristóteles escribió un libro, La Ética a Nicómaco, ¿no? O la moral nicomaquia. Bueno, ha habido muchas formas para traducir ese libro, pero hoy en día sí se hace una diferencia muy nítida. Y por ética están lo que se llaman las normas de jus cogens o cogens que mencioné hace un rato, que también es un concepto un tanto difícil de captar, ¿no? Sobre todo cuando se habla del jus cogens emergente. Hay en el archivo de la Cancillería peruana un proyecto de tratado que el Perú iba a hacer con la Gran Colombia para la trata de personas. Como la independencia había proclamado que nadie nacía esclavo en el Perú, pero inmediatamente buscando la forma, no se nace esclavo en el Perú, pero se puede nacer esclavo en Colombia, y si nació esclavo en Colombia, al llegar al Perú sigue siendo esclavo, porque continúa con su condición. Un tratado de esa naturaleza hoy día no podría concebirse que se haga. La humanidad va evolucionando, va cambiando. El fin del ser humano y de la humanidad en general es obtener su propio desarrollo. Ello solo es posible en el marco del respeto a los derechos humanos y del entorno en que nuestra especie vive. Esta cuestión del desarrollo, yo les pido que reclamen a la Secretaría, porque en el ejemplar que me entregaron ahora no está la declaración sobre el derecho al desarrollo, que yo la envié por correo para que fuera distribuida aquí. Esta es una declaración, claro, todos aquí diríamos, todo el mundo tiene derecho al desarrollo, una verdad de perogrullo, pero sin embargo cuando se trató en las Naciones Unidas de aprobar esta declaración, fue una lucha titánica. Estados Unidos decía que esa era una idea marxista y que no la podía aceptar. Yo me acuerdo, porque yo integré el grupo que redactó esa declaración, de mis largas conversaciones con los norteamericanos para decirles, pero ustedes ya hicieron uso del ejercicio del derecho al desarrollo y se desarrollaron. ¿Y por qué nosotros no vamos a tener el mismo derecho a desarrollar? Bueno, todo esto consumió más de 20 años, ¿no? de debates, hasta que al final un día Estados Unidos reconoció la existencia del derecho al desarrollo. Lo reconoció cuando la Unión Soviética ya se venía abajo, porque los elementos políticos a veces condicionan en mucho a las delegaciones de un país,
Una diplomacia puede ser muy de avanzada, ver las cosas muy claras, pero al final los diplomáticos no somos los que tomamos las decisiones finales. Podemos recomendar alguna cosa, pero la decisión es de estadios superiores. Aquí en el punto quinto me refiero a los mecanismos voy a tener que correr en 2 minutos porque creo que tienen una conferencia ahora también. Los comités que van a ver ahí en esos textos emiten, los comités que están previstos en los tratados internacionales de supervisión de los derechos humanos, emiten recomendaciones, no emiten sentencias. Aquí, en el caso de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, muchas veces yo leo que se dice son cuasi jurisdiccionales. Sí, cuasi, pero no son jurisdiccionales, son recomendaciones. En el caso de una recomendación de que Perú debía reformar su legislación sobre el aborto, ¿no?, han sido presentadas como que el Perú tenía que cumplir eso, pero aquí hay un problema que no está resuelto. La antigua ley de habeas corpus y amparo decía que eran obligatorias, y lo sigue diciendo el Código Procesal Constitucional, pero hay un divorcio aquí. La ley peruana interna dice que son obligatorios y la ley internacional dice que no son obligatorios. Es un caso sumamente interesante porque internacionalmente no se le puede exigir al Perú que cumpla con algo que no es una exigencia de un órgano internacional. Pero la legislación interna peruana sí. Y dice, por ejemplo, que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias. Si fuera así, entonces, ¿para qué existe una corte? Una corte interamericana. Y podríamos hablar horas de horas, porque este tema de los derechos humanos es realmente inagotable. Antes de entrar aquí a esta conferencia, encontré a un colega que tiene una maestría en derechos humanos en Polonia, y me habló de un libro que yo había escrito que se llama El maravilloso mundo de los derechos humanos. Para mí realmente el mundo de los derechos humanos es maravilloso, porque es una oportunidad de poder hacer algo bueno por nuestros semejantes cuando lo utilizamos en el buen sentido de la palabra. Así que bueno, disculpe que me haya extralimitado en la hora y ya nos seguiremos viendo. Muy buenas noches a todos.